A principios de 2020 pudimos ser espectadores de algo impensable. Parasite, una película con un presupuesto muy reducido comparado a las superproducciones americanas y además de un país de habla no inglesa, como le gusta categorizar a Hollywood al resto del mundo, ganó mejor película. Un mes después, todos estábamos encerrados. A mitades del 2020 estamos presenciando algo más irreal. Las reuniones familiares cambiaron, la educación cambió y sobre todo, el cine cambió. Los teatros cerraron y a la fecha de grabación de este video aún no se han abierto. Aquí es donde nos preguntamos, ¿qué pasará con el cine? Y no solo qué pasará con el cine, porque las grandes productoras seguro tendrán muchísimos planes de emergencia, pero ¿qué pasará con los jóvenes talentos? Nosotros, los que soñábamos con exponer nuestras películas en todos los cines del mundo, ¿se nos acabó el sueño? Muchos han hablado de cómo van a abrir los teatros, que si con espacios entre los asientos, incluso se ha vuelto popular la idea de traer de nuevo los autocines, y no decimos que eso no es importante, para nada, pero al final del día, la manera de ver cine iba a cambiar tarde o temprano. Tampoco estamos diciendo que los teatros de cine desaparecerán, pero las plataformas de streaming van y ya están liderando la industria. De hecho, empezaron fichando a uno de los directores más importantes, y seguramente van por más. Tras el anuncio de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de que las películas no tienen que pasar una semana estrenadas en cines de Los Ángeles para así optar por el máximo galardón, que es el de mejor película, las oportunidades para Netflix, Amazon Prime, HBO o Hulu se abrieron. Pero aquí es donde nos preguntamos, ¿cine es lo que se proyecta en un cine o es aquello que lo hacen los creadores de cine? En algún lugar recóndito de Hawái, un joven puede estar escribiendo la siguiente Casa Blanca, pero si no hay cines, ¿tampoco hay buenas películas? Para muchos puede ser tonto de discutir esto, pero pongámonos a pensar por un momento. A mitad del 2020 se tiene pensado el lanzamiento de Tenet, la última película de Christopher Nolan. Esta película no solo es importante porque nos va a quemar la mente durante 2 horas, también lo es porque todo Hollywood tiene los ojos puestos en su estreno en salas. Si a Tenet le va bien, las productoras darían el visto bueno para estrenar en salas, pero si les va mal, todo se retrasaría. Si a un director tan reconocido, tan alabado y tan respetado como Nolan se duda si la gente irá a ver su película, ¿qué podemos esperar nosotros, los desconocidos, los que terminamos las películas con todo era un sueño? Streaming, esa es la respuesta. Aunque las joyas en plataformas como Netflix son difíciles de encontrar, existen. Y es que estas plataformas pueden convertir una película que seguramente hubiera tenido un reconocimiento más reducido en un fenómeno mundial. Quizás que estrenar en cines ya no sea necesario para triunfar en la industria es lo mejor que nos ha pasado. Pero bueno, de pronto la estrategia de mandar 400 correos a Netflix pueda funcionar, pero ¿de qué trata mi historia? Seguramente mi guión sobre una pandemia que destruiría el mundo ya no venda tanto, entonces, ¿qué cuento? Porque cine no es solo cómo se ve, también es qué se ve. Vemos cine porque nos gusta encontrarnos en los personajes, o quizás escapar de la realidad por un momento. Para responder esto, nos remontaremos a Italia de principios del siglo XX. En esta época, Italia había creado un género que lentamente se tornaba mundialmente conocido, el peplo. Hacían superproducciones y tenían un cine muy próspero, económicamente hablando. Años después, crisis económica, personas sin empleo, miedo a salir a las calles. Y no estoy hablando de la sociedad después del coronavirus, hablo de la posguerra. Tras la Segunda Guerra Mundial, Italia quedó devastada y no solo su territorio, su gente estaba sin esperanzas del futuro. Y a pesar de esta desesperanza, nació una de las corrientes cinematográficas más importantes del mundo, el neorrealismo italiano. Esta corriente no solo fue importante porque tienen increíbles clásicos del cine, fue importante porque nos enseñó que el cine no solo son actores con toneladas de maquillaje y vestidos lujosos bailando en una pantalla. El cine también es gente común, gente sin esperanzas. El cine son realidades y emociones. Graben lo que están viviendo, escríbanlo, guárdenlo. Están viviendo un acontecimiento mundial, úsenlo. Pero no como Hollywood con la Segunda Guerra Mundial. Tampoco se pasen. No sabemos qué pasará con el mundo ni con el cine. Pero grábenlo. Siempre habrá alguien para ver. Entonces ya saben, manden 400 correos a Netflix y creen el neorrealismo mundial, la nueva realidad o como le quieran poner. Quizá dentro de unos años en las escuelas de cine los estén estudiando ustedes. Y suscríbanse.